Alma. Estamos en el curso de plástica periodontal, estamos iniciando la clase del día de hoy, este curso de plástica periodontal que tantos gustos nos da, que tanto cariño nos da. Estamos iniciando y bueno, vamos a iniciar. Básicamente el día de hoy lo que vamos a tener es una intro de una intro y ya realmente nos vamos a meter de una manera importante y las personas que están en internet lo van a poder ver. Vamos a poder platicar y vamos a ver qué está pasando con respecto a la tunelización y el CAF, ¿no? El Corona Advanced Flap. Y esto principalmente porque estamos en el curso de plástica y estamos en el módulo 3 y estamos hablando acerca de cobertura radicular. Sabemos que hay muchos cursos de perfeccionamiento y es un tema que se habla en muchos lugares, pero básicamente hoy uno de los puntos que vamos a estar tocando principalmente data con la situación y el acondicionamiento de cómo podemos hacer la cobertura radicular. Y recuerden que entonces para generar una buena cobertura radicular requerimos varios requisitos, porque mucha gente se está centrando en en la, en la técnica, ¿no? O sea, el que si se hace túnel, si no. Creo que las redes sociales han exponenciado eso, o sea, lo han potencializado, pero definitivamente no todos bueno, aquí a lo mejor me voy a meter en controversias, pero aquí lo importante dentro de lo de la cobertura radicular es principalmente la predictibilidad, ¿no? O sea, porque a veces hacemos procedimientos por hacerlos, me pasa mucho todo el tiempo, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, estamos en fin de año, fin de semestre, y entonces de pronto ves que los alumnos quieren operar todo lo que sea, ¿no? Esto pensando en salvar el año, pero también me pasa en varios consultorios que de pronto hay consultorios donde pues operan pues o hacen procedimientos con tal de pues, cobrar, ¿no? Pero entonces aquí el fundamento principal, y lo voy a decir religiosamente porque sea ustedes lo conocen, es que para poder hacer cobertura radicular el paciente debe tener fase uno cubierta, definitivamente salud periodontal, ¿no? Ya eso ya lo sabemos. El otro punto también será la oclusión estabilizada, o sea, que el paciente tenga una estabilidad oclusal. Y, y una de las condicionantes también que nos ha llevado incluso con pacientes a tener algunas discusiones es una posición adecuada de los dientes en el arco, lo cual esto llevaría a que tuviéramos que realizar ortodoncia previa. Hay pacientes como el caso de que estamos viendo en el video, que no necesariamente el paciente, bueno, de entrada dijo que ya había tenido ortodoncia, yo no se la veo, no sé de dónde había tenido ortodoncia, no. Pero sí es importante mencionar que el paciente no quería ya ortodoncia. También eso es algo que pasa, ¿no? Todo el tiempo, que hay pacientes que dicen, no, ya no quiero ortodoncia, yo no me interesa, hágame el procedimiento. Y bueno, también se vale, pero sabemos que podemos tener limitaciones. Ahora, eh, con las redes sociales y con tanto congreso y con tanto especialista metido en el hype, porque la realidad es esa, y que toman muchos congresos, y también la industria y también muchas casas comerciales que se han encargado de, pues, de estar vendiendo productos, como el caso de suturas, como es el caso de instrumentos, pues han pues, potencializado pues, los procedimientos, a grado tal de que ya la moda es pues, hacer un procedimiento más sobre otro, ¿no? Entonces, aquí una parte importante es que, ok, si tenemos un paciente con estas características, tengo lesiones cervicales, ¿no? Sabemos que tenemos que diagnosticar las lesiones cervicales desde el punto de vista de que si la lesión cervical corresponde a la raíz, estaremos pensando en que el restablecimiento mucogingival, dependiendo del diagnóstico de la recesión, será posible, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, estamos observándolo muy claramente, tenemos que el canino y vemos que hay una fracción en el canino, pero la corona está intacta, realmente está la lesión cervical a la altura del canino, estamos hablando del diente 33. Y estamos viendo el lateral, el cual pues también tiene una lesión cervical, ¿sí? Entonces estamos hablando de que aquí tenemos lesiones cervicales en todos los dientes que tienen recesiones, a excepción del diente este, 31, ¿no? Y estamos observando de que pues entonces tenemos dos diagnósticos que hay que cumplir. Principalmente pensando en que si queremos realizar algún procedimiento de cobertura radicular,
el procedimiento más versátil de todos es el CAF, el Coronal Advanced Flap, ¿no? Si queremos hacer túnel, probablemente con un fenotipo como el que estamos observando en la imagen, probablemente con ese fenotipo tengamos una opción para hacer tunelización, definitivamente. Pero recordemos que la tunelización, un requisito para la tunelización será de entrada tener llenado de la papila al 100%, o sea, pensar en que el paciente tenga una recesión tipo 1. También se puede realizar el túnel en recesiones tipo 3, pero habría que observar qué tanto es el grado, el daño, etcétera. Ahora, pensando en la posibilidad de generar un CAF o un túnel, recordemos que la toma de decisiones principalmente data con la cantidad de tejido queratinizado disponible, ¿no? Aquí observamos que el tejido queratinizado está, pues, limitado, entonces esto nos llevará a la prerrogativa, a la necesidad también en el diente. Este es el 33, 32, 31. En el 41, vean cuánto tenemos de tejido queratinizado. De hecho, se ve la proyección vascular en el tejido. Si tenemos esta limitada cantidad de tejido queratinizado, entonces, a ver, gente que está viéndonos en internet y ustedes que están aquí con nosotros, podemos pensar que el paciente es candidato a qué procedimiento para cobertura radicular, aparte del manejo del colgajo. ¿Qué aditivo colocaríamos más si tenemos un fenotipo y sobre todo poco tejido queratinizado? Esto será obligatoriamente para que el paciente que reciba un injerto de tejido conectivo. Entonces recuerden, cuando tenemos poco tejido queratinizado, de hecho la proporción, si es menor de tejido queratinizado en consideración a la raíz que está expuesta, el injerto de tejido conectivo va a ser una opción, ¿no? Entonces tenemos varios puntos porque hay que discutirlo de una manera simple, ¿no? Ya sabemos que el paciente debe de ser diagnosticado desde el punto de vista de su cobertura, pensando en qué tipo de recesión es. Vean, aquí tenemos que la altura de la papila está al 100%, la altura de la papila al 100%, entonces son tipo 1 las recesiones, ¿no? Obviamente el siguiente punto es la oclusión, vemos que la oclusión debe estar balanceada, etcétera. Podemos colocar guardas de desprogramación, podemos hacer desgaste selectivo, lo cual no es lo más recomendable. La verdad no recomendamos el desgaste selectivo como tal, pero bueno, o hacer ortodoncia. Y ya que tenemos esta condicionante de la oclusión, la posición del diente en el arco y el tipo de recesión, nos vamos directamente a las características de la superficie radicular expuesta. Y las características de la superficie radicular expuesta conllevan a que probablemente pueda haber lesiones cervicales o pueda haber incluso ya restauraciones previas existentes con caries en ocasiones, o las dos, perdonen, o las dos que estén completamente combinadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que pensar en que el paciente tendrá que ser diagnosticado desde varios puntos y varios flancos. Si tenemos las lesiones cervicales y tenemos aparte unas resinas, la pregunta ¿será candidato para un túnel o no? La realidad es que puede ser candidato para el túnel, pero lo que sí debemos de saber es qué grado de daño o qué grado de restauración es la que se está involucrando. Por ejemplo, si nada más se está involucrando en la corona, aquí se está involucrando corona y raíz, ¿no? Aquí se está involucrando principalmente la raíz. Entonces tendremos que evaluar qué condicionante y qué posibilidad tenemos para poder restablecer el tercio cervical, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos quitar la resina y pues nada más colocar la restauración a nivel del tercio cervical coronario y todo el espacio que tenemos podemos manejarlo para cobertura radicular. No pensar nada más en la base del ionómero de vidrio. Entonces, tenemos puntos donde vamos a estar dirigiéndonos hacia los diferentes procedimientos, porque también no es lo mismo un tratamiento de recesiones únicas que un tratamiento de recesiones múltiples. Pensando en el tratamiento de recesiones únicas, aquí viene algo importante. Si es una recesión única, entonces no es el tratamiento de mínima invasión, no sería el túnel. Recuerden que para que sea túnel debe pasar bilateralmente el injerto de tejido conectivo o se debe de levantar el complejo mucogingival a manera de túnel sin desprender las papilas para que entonces podamos incentivar la cobertura radicular. Si nada más tenemos una recesión localizada, entonces será técnica de sobre,
O sea, las técnicas de mínima invasión que utilizamos en la actualidad en recesiones únicas son técnicas de sobre, ¿no? La técnica de sobre puede ser un colgajo de avance coronal, a manera de sobre, colocando un injerto de tejido conectivo, pero bueno, si no levantamos las papilas, ya acaba siendo CAF. Esto es una parte interesante porque hay un nuevo hype o una nueva moda de llamarle TCAF, ¿no? O sea, TCAF, ¿no? Y ahí vemos, pero ahorita platicamos un poco del marco histórico que creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, ¿no? O si no lo hemos mencionado, lo vamos a platicar. Y tenemos la situación de cuando pasa bilateralmente y las papilas se preservan, pero no se hacen incisiones en las bases de la papila, entonces era túnel, ¿no? De hecho, esto, pues, como habíamos comentado, cumple 25 años. De hecho, la primer publicación de tunelización fue hace ya 25 años, que fue de parte del doctor John Savalegui, y es interesante hacer la reflexión. Vean, este es un reporte de caso clínico, o sea, el doctor John Savalegui se inmortalizó con un reporte de caso clínico que fue publicado en efecto 1999. Por eso en el 2004 se cumplió 25 años del túnel. De hecho, pues probablemente haya gente que está conectada en Internet que no había nacido todavía en esta fecha, ¿no? Bueno, gente que está aquí. Y bueno, lo que comentaba el doctor John Savalegui, y eso es lo que vamos a practicar el día de hoy, es la importancia de hacer un acceso en túnel, lo cual, bueno, pues para los años del 99, que para mí hablar del 99 no suena tan lejano, pero bueno, sigues, después de ver la serie de Paco Stanley, sí se me hace muy lejano, ¿no? Pero la realidad, bueno, hay gente de Latinoamérica que no sabe qué es eso, pero el punto es que el hecho de confeccionar la entrada o las incisiones adecuadas para que pase el injerto, pues bueno, eso sí es un túnel, ¿no? Pasar bilateralmente. Que realmente el punto principal también de esta publicación nos habla de que la estabilización del túnel va a ser por los lados, o sea, bilateralmente. Entonces es interesante y voy a pedir a mis asistentes que vayan preparando un tipo donto en la parte inferior, un tipo donto inferior, para que vayamos practicando. Entonces, estas son las fotos del caso clínico, del reporte de caso, bla, bla, bla. La realidad es que algo que nos salta mucho de esta técnica de túnel, y porque en una conferencia que di hace poco me pidieron referencias bibliográficas de la tunelización y por qué nos suturábamos en la tunelización. Si se dan cuenta, solamente se hacen 2 puntos de sutura en el túnel original, hablándolo así, del túnel del doctor John Savalegui, que es lo que vamos a practicar, el túnel original. Cómo 2 puntos de sutura estabilizan. ¿Cuál es la clave de aquí? El ir pasando a través de las papilas, las agujas, ¿no? Y el punto de sutura como tal para que bilateralmente se estabilice. Eso es lo que vamos a practicar, pero realmente ya con el paso del tiempo hemos visto que se han puesto puntos suspensorios, que desplazamos el margen para cubrir el injerto. De hecho, principalmente hablando de personajes dentro de la historia de la tunelización, tenemos al doctor Pat Allen, que él hace este procedimiento, pero colocando matrices dérmicas, ¿no? Matriz dérmica celular. Y sabemos que la matriz dérmica no puede quedar expuesta, ¿no? Entonces, podríamos pensar que el doctor Pat Allen fue de los primeros o de los primeros precursores en hablar del desplazamiento del margen gingival para cubrir a un tejido blando, ya sea sustituto o no. Esto nos lleva a muchos puntos, a grado tal de que el año pasado, fue el año pasado, tuve el honor de dirigirle un trabajo terminal a una querida ex colaboradora de aquí de este curso, que hicimos el análisis histórico de lo que es el colgajo de avance coronal. Y dentro de esta tesina que dirigimos el año pasado con la doctora Daniela Álvarez, pues sabemos que la primera vez que se desplazó un colgajo fue en 1956 con el doctor Group Iguarre. En los 80s, doctor Langer y Caragna, en los 86 también el doctor Tarno hizo el colgajo semilunar, miren. En el 2004, Zucchelli modificó el colgajo coronalmente, pero realmente es el colgajo de avance coronal. Y pensando en el túnel, pues tenemos como antecedente al doctor Ratzke, que en 1985, más que un túnel, publicó el injerto en sobre.
El doctor Andrew Allen habló a la técnica de supraperióstica, Andrew Allen, no Patali. Pero el doctor John Savalegui en 1999 le pone el nombre de tunelización, ¿no? O sea, él lo bautizó como tunelización. En el 2007 el doctor Otosur, pues la técnica la modifica y después Aroca y colaboradores proponen el túnel coronalmente avanzado. Aroca, la doctora Sofía Aroca, que está en París, ¿no? Pero esto conllevó a que incluso en el 2018 el doctor Tabelli, ¿sí? Lorenzo Tabelli, que le gusta mucho venir a México, gracias a la invitación que le hacen pues, casas comerciales y escuelas, él reportó el TICAP, ¿no? O sea, o le mencionó así, el colgajo de avance coronal en forma de túnel, que realmente, o sea, aquí es donde me brincan algunos aspectos, porque pues el hecho de desplazar el margen hacia coronal ya es un colgajo de avance coronal. Pero puede existir la modificación de tal suerte en que no necesariamente las papilas se corten, aunque aquí el doctor Tabelli, su técnica en dientes únicos, pues hace una incisión en la base de la papila, mete el, el injerto de tejido conectivo como sobre, y pues este colgajo lo desplaza para la cobertura radicular. Entonces, pues tomando en cuenta esto, realmente hoy en día, pues no nada más se llama TCAF, y yo podría atreverme a decirlo, no nada más podemos decirle TCAF a, a una incisión o una modificación como tal, porque si nosotros desplazamos el, el margen gingival, ya puede entrar dentro de la categoría de túnel, ¿no? O sea, y de túnel con desplazado coronal. Vamos a analizarlo porque es más fácil tomarlo en cuenta conforme lo que estamos comentando. Entonces, ahí es donde a mí me gusta mencionar qué pasa con la tunelización y cómo vamos a trabajar al respecto de ella, porque en la tunelización entonces lo que tenemos hoy en día son procedimientos donde nosotros pues empezamos a manejar los márgenes gingivales de tal suerte en que los márgenes pues son desplazados, ¿sí? De un lado a otro. Y bueno, realmente aquí ya entra también la aplicación de diferentes instrumentos y de diferentes herramientas para que lo trabajemos. Pero algo que me llama mucho la atención es eso que comentaba el doctor John Savalegui cuando pues, publicó al túnel original, y principalmente pensando en cómo él mencionaba de que, pues bueno, bilateralmente pasas el injerto, pero realmente en los noventas, finales de los noventas, principios de los 2000, pues no se desplazaba el margen gingival. La doctora Sofía Aroca fue la que lo mencionó, pero y hoy en la actualidad, y no necesariamente por la publicación del doctor Tabelli del 2018, porque pues realmente la técnica que estamos observando en estos momentos no es la publicada que le dio el nombre de TICA, pero lo que sí estamos haciendo es desplazar el complejo mucogingival de tal manera en que se desplacen los márgenes. Y aquí se habla de muchos aspectos porque el hecho de que nosotros desplacemos el complejo mucogingival va a ayudarnos a que nosotros nos estabilicemos y nosotros obviamente hagamos ese manejo adecuado. Ahora, pensando en el manejo mucogingival, pues hoy en día tenemos en consideración principalmente el que nosotros cubramos un injerto de tejido conectivo y que el margen estabilice, ¿no? Cubriendo el injerto de tejido conectivo. Pero el túnel original no implicaba eso. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Porque también muchos colegas, pues, pues tienden a enseñar las técnicas y etcétera, pero realmente más que pensar en alguna técnica o potencializar algún curso para vender, ya hablando desde el punto de vista académico, aquí el consejo principal y la aportación de la doctora Sofía Aroca con el paso del tiempo y junto con el doctor John Savalegui es pensar en que mientras más flexible tengas el complejo mucogingival, más fácil y más sencillo será el performance, o sea, el poder desempeñar esa cobertura radicular a manera de túnel, ¿no? Entonces, viendo las diferentes opciones que tenemos, sí tendremos que, por ejemplo, pensar en que la tunelización sí es un procedimiento que da beneficios, pero a veces suele ser un procedimiento que
suele ser sumamente, ¿cómo explicarlo? Muy laborioso, ¿sí? En términos de consultorio. Hay gente que lo hace muy rápido, ¿no? Hay gente que dice, no, pues que yo lo hago muy rápido, para mí es algo muy sencillo. En mi caso, y a lo mejor soy muy torpe y aquí les pido disculpas y no me estoy victimizando, pero pues hay gente que le gusta tomar cursos y la verdad es que ya los cursos ahorita de periodoncia son como el Cirque du Soleil o como un circo, ¿no? O sea, es un show, a ver quién da mejor show, a ver quién tiene los casos más difíciles, pero yo más que comprometido con vender un curso, estoy comprometido con la educación periodontal y definitivamente hay colegas que yo sí les explico, ¿sabes qué? En este caso, pues a lo mejor hacer un CAF, un coronal, advanced flap, un conejo de avance coronal, es más sencillo que hacer un túnel y no hay necesidad de romperte la cabeza, ¿no? Sobre todo pensando en que hoy la tunelización, si caemos en la trampa de la industria que a lo mejor nos lleva a que tengamos que comprar instrumentales específicos, pues para hacer un CAF no necesitas un instrumental especializado más que un buen elevador de periósteo o un elevador de periósteo delgado o pequeño, ¿no? Para hacer una tunelización sí se requiere, pues muchas veces un procedimiento, instrumentos de tunelización. Y hay veces, y hay que decirlo, hay veces que esa distribución de instrumentos no es la mejor en América Latina, por ejemplo, o incluso en México, ¿no? O quien distribuye instrumentos de tunelización, pues los distribuye y son muy caros. Entonces de pronto se vuelve un procedimiento elitista, ¿no? Yo me puedo entender que, por ejemplo, para el desempeño odontológico, sí es importante que, por ejemplo, los odontólogos, si quieren perfeccionar sus procedimientos, tengan mejores posibilidades de magnificación y de visibilidad, por ejemplo. Ahí sí yo lo siento esencial, ¿no? Pero en el tema de cobertura radicular, si no tienes instrumentos de tunelización, nosotros hicimos mucho esto hace tiempo, nos poníamos a inventar instrumentos y nos poníamos a hacer decisiones con instrumentos que no estaban indicados. Pero también eso no es como que algo que académicamente aceptado, o sea, la realidad es que no lo es aceptado. Pero sí podemos saber que el CAF es un procedimiento muy simple, muy sencillo. Ahí estoy quizás puedan pensar personas que me estoy yendo del lado del CAF, ¿no? De qué es mejor, hacer un Corona Advanced Flap o hacer un túnel. Y la realidad es que el túnel me gusta porque sinceramente el paciente sí cicatriza mejor, pero a veces me doy cuenta que el paciente, a ver, ustedes díganme, ¿qué quiere el paciente? ¿Quiere irse rápido o quiere quedarse mucho tiempo en el consultorio? Pues rápido, ¿no? O sea, incluso cuando sacas unas muelas del juicio, ¿sí? El paciente te dice, no se tardó nada, ¿no? Y cuando te llevas 5,000 años haciendo la extracción de las muelas del juicio, que hace poco me pasó que tuve una complicación, pues la verdad es que sí, o sea, y a cualquiera nos pasa una complicación. Mientras más eficiente y la verdad es que el paciente, como no le encanta venir al consultorio, pues la efectividad se mide con el tiempo de desempeño. Y el túnel sí nos lleva un rato, ¿eh? O sea, para poder hacer un túnel sí nos lleva un rato. Hay gente que dice, es que no quieres que la gente haga tunelización. No, pues realmente para desempeñar una buena tunelización se requiere práctica, ¿no? Que de hecho lo vamos a practicar ahorita para que tengan los puntos de sutura presentes, etcétera. Ahora, si yo tengo en este caso clínico que están viendo en la pantalla, si yo tengo una recesión gingival que mide menos de 3 milímetros y tengo todo este tejido queratinizado, imagínate, para hacerle el túnel, tengo que levantar todo este tejido queratinizado y tengo que irme al doble de la mucosa. O sea, tengo que meter mi tunelizador hasta la línea gingival 5 milímetros. Si tengo de tejido queratinizado 5 milímetros, en la mucosa alveolar tengo que levantar otros 5 milímetros para que quede así flojo, ¿no? O sea, si yo quiero que la mucosa quede completamente flojita, bueno, aquí pusimos un injerto de tejido conectivo. Vean, aquí estoy utilizando mi tunelizador. Vean hasta dónde tengo que meter mi tunelizador. Tengo que desplazar. Obviamente John Savalegui no menciona eso en el 99, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que mientras más flexible esté la mucosa es mejor, ¿no? Y vean hasta dónde tengo que meter e introducir mis instrumentos. Entonces, vean, o sea, realmente cuando estoy empujando, aquí me gusta, vamos a verlo. Vean el instrumento qué tamaño tiene y vean hasta dónde estoy. Entonces sí tengo que meter mi instrumento bastante.
A lo mejor eso lo puedes hacer muy rápido si tienes mucha práctica, pero de entrada yo pensaría que este procedimiento es un procedimiento avanzado. O sea, si no has hecho más de 10 CAFs en tu vida, ¿qué caramba te andas metiendo a hacer túneles? ¿No? Ahora, yo sé que hay gente que ha hecho posgrados que incluso no ha hecho tanto la tunelización, y de hecho no son casos que lleguen así como que estén formados. Bueno, a veces cuando te publicitas, probablemente sí las personas sí te busquen, pero son procedimientos que mucha gente quiere hacer, ¿no? O sea, sobre todo muchos especialistas. Estoy hablando de especialistas, estoy hablando de nicho odontológico periodontal. Y hay mucho marketing alrededor de esto, ¿no? Que el instrumento, que la sutura, que la magnificación. Yo hace poco le preguntaba en una entrevista que le hice a un gran líder de opinión, que sacó un libro hermoso de tejidos, y él me dijo, es que si no tengo estos instrumentos, yo no puedo hacerlo. O sea, no hago nada, mejor no lo hago. Y sí, pero qué limitado también, ¿no? Porque entonces, si yo me encuentro en Juchitán, ¿no? O me encuentro, no sé, en Chiapas, o me encuentro en Trujillo, allá en Perú, ¿no? Y, y no tengo el tunelizador, pero tengo la necesidad de hacer la atención periodontal a este paciente, pues le hago un CAF, ¿no? Ay, no, ¿cómo? Pues le hago un CAF. Oye, pero ¿tienes suturas de 6 7 ceros? No, no tengo. Oye, pero ¿tienes de 4 ceros? Pues sí, o de 3 sí. O si estoy en Cuba, que los amo, ¿no? Pues con lo que tengamos lo hacemos. ¿Y va a estar mal? Claro que no, pero a veces las familias periodontales son muy elitistas. Entonces dejémoslo eso de lado, ¿no? Porque yo siento que la odontología no debe de ser elitista, pero debe tener bases, fundamentos biológicos y académicos. O sea, yo no fundamentaría que a un paciente, a un alumno de posgrado, que estamos aquí en un curso de educación continua, tenga que hacer CAF, nada, o sea, tenga que hacer túnel sí o sí porque tiene que ser tantos túneles. No, más bien, todo profesional especializado y que incluso tiene entrenamiento con bases periodontales, debe tener la capacidad de resolver un procedimiento, ya sea hacia una técnica u otra, ¿no? O sea, todavía se siguen colocando coronas metal porcelanas y pues bueno, y la queso, ¿no? O sea, pues ni modo. No, es que eso ya no debe existir. Sigue pasando. No, es que ya no deberían de tomar impresiones, todo con escáner intraoral. ¿Por qué? ¿No? O sea, realmente aquí el punto es que nosotros, vean qué trabajo me está costando entrar a desplazar el complejo mucogingival. Para esto se llegan a utilizar esclerotomos, etcétera, pero realmente aquí el punto y la reflexión es en cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer los procedimientos y hacia dónde vamos a ir. Ahora ya hemos platicado, ¿no? Para hacer un procedimiento de tunelización hay diferentes tipos de tunelizadores, pero realmente los que vamos a recomendar principalmente es este tunelizador, el TKN1 y el TKN2, ¿no? O sea, son procedimientos, son instrumentos muy buenos, que nos ayudan a hacer la tunelización. Hay más instrumentos, ¿eh? El doctor Pat Allen tiene muchos instrumentos en su haber, pero ese es el TKN2 y el TKN1. Incluso a estos instrumentos se les puede sacar filo y los puedes utilizar sin necesidad de hacer incisiones previas. El doctor John Savalegui utiliza esclerotomos y bueno, este es otro tunelizador. Este es el tunelizador del doctor Atalen que tiene esta angulación para que entonces tú puedas, aparte de, aquí estamos comprobando el desplazamiento del margen, tú puedas también comprobar el paso bilateral del túnel, ¿no? Pero con el TKN1 tienes esas opciones, ¿no? Básicamente, entonces, lo que vamos a estar trabajando es esa posibilidad de que tú puedas desplazar la mucosa y la clave va a ser en la tunelización el desplazamiento de la mucosa. Primero va a ser la clave. Después va a ser la estabilización del injerto. Obviamente, mientras más desplaces la mucosa y más flexible quede la mucosa,
Solamente el injerto nos pasó el otro día, creo que la doctora Ingrid estaba conmigo ese día en Tlaxcala, que el injerto lo metimos y se nos fue hasta, se nos fue hasta el fondo de saco, ¿no? O sea, desplazamos tanto la mucosa. Sí, ¿no? Sí nos pasó eso. Pero fue en inferior. Ah, no, tú estaban las dos, pero creo que la doctora ya no se acuerda. Pero bueno, estábamos ahí. Pues sí, es que vean, metí el instrumento hasta acá, ¿no? Hasta ahí está el instrumento. Entonces pongo el injerto, meto el injerto y no lo metí estabilizándolo con una sutura. Lo metí, y de pronto, ¡pum! Se me fue hasta acá. Tuve que agarrar y exprimirlo y hacerlo hacia abajo, ¿no? Entonces, realmente la siguiente clave será la estabilización del injerto, la cual la vamos a practicar en unos momentos más. Y bueno, aquí los que están en el curso. Les pedimos a la gente que está en internet, muchísimas gracias. Recuerden, el curso empieza en agosto, la nueva generación, estamos ya a la mitad de cupos, entonces, pues, todos bienvenidos. Y también vamos a platicar de las complicaciones de la tunelización, porque muchas veces en estos movimientos, cuando uno está emocionado, pues a veces las papilas se desprenden, ¿no? Y entonces, pues acaba convirtiéndose en CAF, ¿no? Y pues ya, si vas a hacer un CAF y todo esto, porque esto sí lleva un ratito, mira, el video es tiempo real. Me tardé 27 minutos, o sea, casi media hora, en hacer el procedimiento, pero la realidad es que sí te llevas un rato, ¿eh? Sí, es un rato. Ahora, en el caso del frenillo también, pues llegamos a liberar el frenillo con los tunelizadores. Sí, el cartílago de los tunelizadores, bueno, con los tunelizadores se siente como que estamos chocando con un cartílago, ¿no? Yo vamos a verlo. Aquí, fíjense que una alegra que ayuda bastante, aparte de tener los TKNs, bien, ahí está el frenillo, también va a ayudar mucho el AP20. La P20 es un tunelizador universal. Miren, aquí la papila se me desprendió. ¡Ah! ¿No? Y pues bueno, o sea, pues trabajamos el procedimiento. De hecho, estaba ligeramente desgarrado. Y bueno, sí, tengo que liberar el frenillo. Vean, ahí con la P20 tengo esa opción, ¿no? Entonces, vamos a trabajar al respecto. Saludos a todos, cuídense mucho. Chao, bye, en internet. Adiós.